Sean todos bienvenidos, estudiantes, como siempre. Mi canal, tu canal, el canal de todos. Hoy vamos a hacer un recorrido por el primer día de trabajo de nuestro cuadernillo número 4, el cual lleva por título Las compras de todos los días. Así que nos trasladamos a lo que es la página que vamos a desarrollar para así ver en qué consiste cada uno de estos elementos. Y como podemos ver, nos presenta lo que es la semana número 2. Cuando hablamos de la semana número 2, esta lleva por título lo que es cómo llegan los productos a la venta. Tenemos que en esta semana vamos a ver qué nos especifica y nos dice que esta semana conocerás el proceso de producción de algunos alimentos de consumo cotidiano para que investigue de qué manera llegan a cada hogar, en el campo o la ciudad. Leerás un texto informativo sobre cómo llegan a la mesa algunos vegetales y aprenderás a hacer un informe de la lectura que realizaste. El informe de lectura te ayudará a comprender el texto informativo. Con esta parte introductoria que nosotros hemos leído, pues ya tenemos una noción de qué vamos a realizar. Así que vamos a dirigirnos a lo que es el día 1, que nos explica cada una de las actividades que vamos a realizar. Y tenemos, como podemos ver, el día 1. En el día 1 podemos ver que la actividad a trabajar lleva por título ¿cómo llegan los vegetales a la mesa? Esta pregunta interesante. Podemos ver en lo que es la apertura, aquí nos está indicando que nos dice, esta actividad tiene el propósito de que conozca cómo llegan al hogar algunos de los alimentos que se consumen a diario. Leerás un texto y realizarás tareas para comprender y analizar su información. Siempre indicamos lo que son el uso de estos iconos que nos representan qué vamos a realizar en cada una de las tareas. Entonces vemos que nos indica que vamos a leer atentamente el siguiente texto. Este texto que te presento aquí con una flecha, que parte de una pregunta. ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Vamos a realizar la lectura juntos, recordando que este trabajo está en la página 16 de nuestro cuadernillo número 4. Aunque no tenemos el cuadernillo número 4 de manera física, vamos a ir observando algunas de las actividades que tenemos que realizar y así cuando nuestro cuadernillo llegue, pues ya vamos a tener una noción de cómo trabajar cada uno de estos pasos. Y nos presenta, para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas. Tenemos que son la siembra, el cuido, la cosecha, el empaque, transporte y venta. Tenemos que en el huerto familiar o en cultivos más grandes la siembra requiere de selección de semillas y la cuidadosa preparación del terreno para enterrarlos en el momento adecuado. Durante todo el periodo de crecimiento de los cultivos es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y maleza. Luego, cuando frutas y hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosecha es sacar lo comestible de la planta. Después de la cosecha, se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. Los cuidados se realizan luego de la cosecha. Serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de ventas, es decir, a los comercios desde donde se reparten o se venden a los consumidores. Y por último tenemos, los productos se pueden vender desde comercios como colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Lo importante es comerlos todos los días porque son saludables. Mantener los cuidados necesarios para que el proceso de siembra, el crecimiento y el cuidado,
la cosecha y el empaque y transporte se realicen de manera correcta y responsable. Permitirá lograr más y mejores alimentos productivos. Ya luego de analizar lo que es nuestro texto que lleva por título Cómo llegan los vegetales a la mesa y haber analizado esta lectura, entonces pasamos a lo que es la tarea número 2 que nos está indicando. Vamos a ver qué nos dice la tarea número 2. Dice, pienso en el tipo de texto. Relee el texto de la tarea 1, donde podrías encontrar en este texto. Marca las opciones con sí o no. Es decir, ¿dónde yo puedo encontrar ese texto que acabo de leer y analizar de estas 4 opciones? En un libro de cuentos, en un periódico, en un libro de ciencias naturales o en las instrucciones de un juego. ¿Y cómo yo voy a marcar? Yo voy a marcar usando sí o usando no. En este caso me dice que en un libro de cuentos yo no puedo encontrar lo que es este tipo de texto. Y en un periódico yo puedo encontrarlo. En un periódico sí puedo encontrar lo que es toda esta descripción de este texto. En un libro de ciencias de la naturaleza, ¿puedo encontrarlo? Claro que sí que lo podemos encontrar. Entonces vamos a marcar sí. Y tenemos en las instrucciones de un juego. Es posible que en las instrucciones de un juego no encontremos lo que es este tipo de texto. Entonces ya luego de completado estos elementos pasamos a lo que es la tarea número 3. ¿Y qué me dice la tarea número 3? Justifico. Según la respuesta que acabas de marcar, prepara una breve explicación sobre el por qué elegiste ese lugar donde encontraste ese tipo de texto. Y aquí nos presenta un ejemplo, el cual tú puedes realizar en tu cuaderno de trabajo. Recordando siempre 2 puntos importantes. La fecha y el título de la actividad que estamos realizando. ¿Y cuál es esa actividad? ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Entonces, este ejemplo que te presenta aquí, este que estoy marcando de aquí en adelante, podemos tomarlo este inicio y donde están los puntos suspensivos voy a agregar mi idea. Puedo decir, se pueden encontrar en un periódico o en el caso de ciencia, en un libro de ciencias de la naturaleza y digo, ¿por qué? Y aquí voy a dar mi explicación. Porque es posible que al estar relacionado con elementos del área o una noticia que se quiere desarrollar, entonces podemos encontrarlos en estos lugares. Recordando siempre que vas a agregar tu idea. Siempre es importante que al estudiante se le permita poder pensar su respuesta. Por eso necesitamos el tiempo indicado para que éste pueda cumplirlo con lo que nos pide. Ya luego de realizado, entonces nos dice, hay textos que presentan información sobre determinados hechos o realidades. Por eso se llaman textos informativos. Se encuentran en los libros de estudio, como en este caso podría ser en el libro de Ciencias de la Naturaleza. Así pasamos a la tarea número 4. ¿Y qué nos dice la tarea número 4? ¿Qué significa? Tenemos que en el texto, ¿cómo llegan los vegetales a la mesa? Están las siguientes palabras: empaque, maleza, magulladuras y consumidores. Nosotros vamos a buscar alguna de estas palabras y como nos dice la indicación, ¿qué vamos a hacer? Dice, ubica la frase u oración donde está cada palabra y piensa cuál puede ser su significado según el sentido total de la frase. Escribe tu definición con cada palabra, recordando siempre el icono del tiempo. Finalmente, consulta el diccionario o internet. Compara tus definiciones con la que encontraste. Puede que sean distintas en su redacción, pero lo importante es si has podido comprender el significado general. Escribe en tu cuaderno las definiciones, siempre tomando en cuenta fecha y siempre tomando en cuenta título. Por ejemplo, vamos a tomar esta palabra, empaque. Si nosotros venimos hacia aquí, dice que encontramos la palabra empaque. Cuando hablamos de empaque, ¿a qué se refiere? Dice, después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Quiere decir que cuando estamos hablando de empaque, estamos hablando de dónde vamos a colocar cada uno de los distintos productos. Y así nosotros vamos a encontrar las diferentes palabras. Recordando siempre que este es un ejemplo que establecemos para poder aportar a la interpretación de las acciones. Así llegamos a la última tarea de esta actividad, que nos dice, tarea 5, ¿por qué es falso? Es decir, yo voy a decir el por qué es falso. Yo debo analizar para luego completar. En este caso, nosotros vamos a
guiarnos en nuestro icono que dice que yo debo realizar el trabajo por escrito. Y me dice, debajo hay 4 frases que son falsas. Explica el por qué, como habíamos dicho, por qué es falsa. Vamos a leer la primera y nos dice, las etapas fundamentales para producir frutas y verduras son la cosecha y el transporte. En este caso vamos a decir que no es verdadero, es decir, que es falso, porque nos dice que nosotros necesitamos lo que es la utilización de todo un proceso de cultivo que es para regarla, necesitamos siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. Es decir, que si me voy a este caso, la cosecha y el transporte vienen siendo los últimos cuando yo recojo ya el producto. Entonces voy a explicar. Es falso porque lo primero que necesitamos es las selecciones de las semillas que vamos a sembrar, el terreno, la preparación y el cuidado. Así pasamos a cada una de las diferentes frases en las cuales vas a dar tu respuesta de por qué es falso. Dice, el terreno no necesita cuidados especiales. Habíamos leído en el texto que nos dice que sí, que necesita cuidados especiales. Frase número 3. Si el producto presenta mayugadura, se tira. Es falso porque nos dice en el texto que este se puede hacer lo que son mermeladas o jugos, los cuales para ser ofrecidos en los diferentes comercios. Y finalmente la frase 4 nos dice, no es necesario consumir productos del huerto. Es falso porque nos dice en el texto que acabamos de leer que el consumo de estos, vamos a decir, alimentos nos permiten adquirir beneficios para nuestro cuerpo y tener una vida saludable. Recordando que estas actividades están en la página número 17 de nuestro cuadernillo. Cuando ya el cuadernillo podamos tenerlo de manera física, entonces vamos a trabajar todos estos elementos. Así llegamos a lo que es la actividad número 2 y esta es la última del día. ¿Y qué nos dice? Cultivos frutales. Vamos a ver en qué consiste esta parte. Nos presenta lo que es la apertura y nos dice, en esta actividad trabajarás con gráficos circulares, porcentajes y fracciones de uso frecuente. Y como podemos ver la tarea número 1, ¿qué dice la tarea número 1? Tarea número 1, las cantidades representadas en un gráfico circular. Y nos dice, un agricultor tiene árboles de distintas frutas. Mira el siguiente gráfico. Como vemos aquí, en este gráfico que nos presenta, nos dice que tiene árboles de frutas. Y vemos que son tipos de árboles. Tenemos naranja, como podemos ver, tenemos cajuiles y tenemos mangos. Ahora vamos a seguir leyendo la parte. Nos dice, el círculo completo representa el total de los árboles. Es decir, que tenemos ¿cuánto? 320 árboles. Continuamos y nos dice, la cantidad de árboles de cada fruta se indica en cada sector. Es decir, aquí tenemos 80 de naranja, 80 de cajuil y 160 de mangos. El sector del mango representa la mitad del círculo. Como vemos, sí lo representa. Los sectores de cajuil y naranja ocupan cada uno la cuarta parte del círculo. ¿Por qué le llamamos cuarta parte? Porque si yo divido mi círculo en 4 partes, ocupa una cuarta parte. Entonces, aquí podemos ver que sí es cierto. Y tenemos los sectores, pueden ubicarse en distintos lugares. Los 3 gráficos de aquí debajo son equivalentes al gráfico que has analizado. Es decir, no importa cómo yo lo puedo colocar. Si yo voy a tener la mitad de los del mango, yo puedo tenerlo hacia un lado, puede decir izquierda-derecha, puedo tenerlo de una manera oblicua o puedo tenerlo de una manera, vamos a decir, horizontal. No importa cómo lo voy a colocar, siempre y cuando tenga la misma circunferencia, es decir, el mismo diámetro, como podemos ver señalado por nuestro puntero. ¿Y qué nos dice? Los gráficos circulares se usan para mostrar visualmente la relación entre la cantidad o parte que forman un total. En este caso, tenemos el total de los árboles de frutas. Y vamos a ver qué nos indica. Completa con números la siguiente tabla, considerando la información del gráfico. ¿Qué nos dice? Variedad de árboles y cantidad de árboles en cada variedad. Yo voy a poner, entonces en este caso yo tengo variedad de árboles. ¿Tengo cuánta variedad de árboles? 3 variedades de árboles. Y me dice que cantidad de cada uno, 80, 80 y 160. Es lo que voy a colocar en esta parte. Luego me dice la siguiente columna, variedad que tiene mayor cantidad de árboles. ¿Cuál es? Mango, que tiene 160. Es lo que voy a colocar en esta parte. Recordando que desde aquí ofrecemos unos ejemplos para que el estudiante pueda ir completando. Recordamos siempre hacer las pausas debidas para así ir realizando cada uno de los apuntes y puedes entonces seguir reproduciendo el video.
Tenemos en la tercera columna variedad que tiene la misma cantidad de árboles. En este caso yo voy a poner naranja y cahuiles, pues ambos tienen 80. Voy a pasar en este caso a total de los árboles, 80 y 80 más 160. En este caso, este lo voy a completar. Yo puedo decir que tengo 320 en este caso. Recordando siempre que debemos permitir al estudiante que pueda realizar cada uno de los ejemplos que nos presenta. Y finalmente, mitad del total de los árboles. ¿Cuánto es la mitad? En este caso, estaremos hablando de 160. Así entramos a la tarea número 2 y última del día, la cual se encuentra en nuestra página 18 de nuestro cuadernillo de trabajo número 4. ¿Y qué nos dice? ¿Qué relación hay entre fracciones y porcentajes? Y leemos. Si una plantación tiene 320 árboles, como en el caso de este que hemos analizado, la cuarta parte será 80 de los árboles. Si una plantación tiene 240 árboles, la cuarta parte será 60. Confirma estos datos haciendo la división correspondiente. Quiere decir que yo voy a dividir 240 entre 4 a ver cuánto me va a dar. En este caso me va a dar el número de 60. Seguimos y nos dice, si una plantación tiene 100 árboles, la cuarta parte será 25 árboles. Recuerda, ¿por qué resulta sencillo enunciar el porcentaje cuando el total es 100? En este caso es porque yo lo voy a dividir en 4 partes iguales. Y nos presenta, el círculo completo es un gráfico circular. Representa el 100%. Sus partes o sectores expresan los porcentajes de cada elemento de ese total. Es decir, que en este caso cada uno me va a presentar el porcentaje. Yo puedo tener aquí 25 que son una cuarta parte, y en este caso, como tengo más cantidad, tengo el 50%, entonces va a ser ¿cuánto? Un medio, es decir, la mitad. Y como nos indica, nos dice, una cuarta parte de un total es un cuarto. Es lo mismo que el 25% de ese total. No podemos siempre dejar de mencionar lo que es la parte de los trabajos para anotar en la planilla de seguimiento. Cuando ya el cuadernillo esté de manera presencial, es necesario que cada una de esas actividades nosotros podamos colocarlo en lo que es nuestra planilla de seguimiento. Vamos a observar nuestra planilla de seguimiento y como podemos ver, esta es nuestra planilla de seguimiento. Plan mensual 4, las compras de todos los días. Entonces me está diciendo qué voy a realizar cada uno. Semana 1, qué hacen quienes compran y venden. Aquí estamos en la semana 2, cómo llegan los productos a la venta. Entonces yo voy a ir colocando la fecha de inicio, cuándo la realizo, fecha de conclusión, cuándo la he terminado, que posiblemente sea el mismo día. Tiempo dedicado en horas, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo. Contesta el niño o la niña, es decir, el estudiante. Dime cuánto te gustó trabajar hoy. Y vas a usar una de estas 3 opciones. Muchísimo, mucho, poco o nada. Para colocar. Entonces ya la persona adulta finalmente a cargo dice al niño o niña y anota. Hoy tu trabajo ha sido como excelente, muy bueno, bueno o regular. Para colocar en esa parte. Así que hasta aquí ha sido este video del día de hoy. Trabajando lo que son los elementos de la semana número 2, día número 1, de las compras de todos los días de nuestro cuadernillo de trabajo número 4. Así que será hasta un próximo video. No olvides que si el video te parece interesante, un dedito arriba nos ayuda a que este contenido pueda llegar a más personas.